Napoleón Bonaparte había sido derrotado después de su trágica incursión en Rusia. Le pasó lo que le pasó después a Hitler, muchos años después. Hitler también se enredó en Rusia y ahí perdió todo su ejército, en Stalingrado especialmente. Y ahí vino el desmoronamiento del imperio de Hitler. El imperio napoleónico también. Cuando en el año de 1812 invadió a Rusia, no pudo salir de Moscú sino en medio de un atroz invierno que le costó la flor y nata de su ejército. Pero una vez que eso pasó, lo tomaron prisionero, lo mandaron a la isla de Elba, lo custodiaron mal, escapó de la isla de Elba y volvió a llegar a París. Y llegó a París en honor de triunfo. Los soldados salieron a recibirlo, los soldados que mandaron a detenerlo salió a recibirlo, y en 100 días recompuso a Francia, ordenó a Francia y ordenó un gigantesco ejército que fue capaz de enfrentar otra vez a los aliados en Waterloo. Y entonces ahí es donde viene la batalla de las batallas, Waterloo. La gente dice tranquilamente es que ahí tuvo su Waterloo, sí, es la verdad, fue el gran desastre napoleónico, pero la batalla la tuvo ganada. La batalla estuvo inclinada del lado de Napoleón, tenía mejor ejército que Wellington, que era el comandante inglés del ejército aliado, y Blücher no llegaba, que era el comandante del ejército prusiano. El que podía llegar y estaba a las puertas de Waterloo era Grouchy, que tenía una parte importante del ejército napoleónico para terminar de aplastar a Wellington, que estaba prácticamente derrotado. Eso fue en Bélgica. Waterloo queda muy cerca de Bruselas. La noticia alcanzó a llegar a Bruselas y la gente estaba saliendo despavorida porque llegaba Napoleón triunfante después de Waterloo. Pero cuando las cosas se complicaron, pues Napoleón dio la orden elemental: dígale a Grouchy que se presente al campo de batalla. Y Grouchy no creía, y Grouchy no entendió mal las órdenes de Napoleón, y Grouchy no se movió. Cuando están los combatientes en esto, en lo alto de la montaña, que se divisa desde la llanura, desde el plato de Waterloo, se ve llegar un ejército y la gente dice: llegó Grouchy, se perdió la batalla. No, había llegado Blücher con sus hombres, había llegado el ejército prusiano. Los que no podían y no debían llegar, llegaron. El que debía llegar, el que estaba a los pies de Waterloo para darle el triunfo a Napoleón, Grouchy, no llegó. Y entonces eso inclinó definitivamente la batalla y vino la catástrofe. Napoleón desempeñó o puso en marcha todas sus energías, toda su capacidad de organización para contener la retirada, para que aquello no fuera una estampida, pero en vano. Cuando llegó Blücher, los ejércitos que perseguían eran implacables, le causaban la muerte a muchos y todos salieron en estampida y aquello fue el desastre. Napoleón quedó definitivamente derrotado en Waterloo. Llegaría otra vez así derrotado a París, vuelto pedazos, sin su ejército. ¿A esperar qué? A esperar nada, a esperar la magnanimidad de los ingleses. Y no hubo tal magnanimidad, porque se entregó a ellos, lo tomaron preso, lo metieron en el Belarofonte y lo mandaron para una isla, esta vez sí perdida en el océano, desde donde no pudiera escapar jamás, porque ya se había escapado de la isla de Elba, que quedaba muy cerca del continente, no iban a correr ese riesgo, y lo mandaron a la isla de Santa Elena, bien abajo en el océano Pacífico. Allá fue a parar Napoleón Bonaparte, donde vivió, si es que eso se llama vivir. ¡Ah, que mi isla es pequeña!, decía Napoleón. Allá vivió con unos de sus hombres leales, lo acompañaron, podía dar jornadas a caballo, pero estaba en la mitad de la nada, en una isla que quedaba lejos de todo, la isla de Santa Elena. Waterloo marca definitivamente el fin del imperio napoleónico en una batalla que se perdió porque uno de sus generales claves, Grouchy, no entendió o no le dio la gana. La historia lo sigue discutiendo, atender las órdenes de Napoleón Bonaparte, que tenía prácticamente la batalla, pero que la perdió cuando Grouchy no llegó, pero sí llegó el ejército prusiano. Waterloo, el desastre final de Napoleón Bonaparte,
cae el imperio napoleónico y lo que viene es otra historia de Europa interesante para contar. A Francia finalmente se le respetan sus viejos límites, viene el reino de Luis XVIII y hasta que termina finalmente la monarquía para instaurarse la República Francesa. Y vendrá Napoleón III, claro, Napoleón III, a quien Víctor Hugo llamaba Napoleón le Petit, Napoleón el Pequeño, Napoleón III. Era una reminiscencia de Napoleón que volvió triunfante a París después de muchos años. Los restos de Napoleón que se conservan en Les Invalides, en Los Inválidos, el Palacio de los Inválidos en París, donde está la tumba de Napoleón Bonaparte, muerto en Santa Elena, pero militarmente y políticamente muerto en la batalla de Waterloo un día como hoy, en el año de 1815.